Hola, muy buenas, mi nombre es David Tejada Durán y hoy les vengo a hablar sobre un tema relacionado al video de ayer sobre los drivers. En el video de drivers tocamos unos temitas por encima como lo que son los componentes, en este caso los periféricos, el procesador, la tarjeta gráfica y el chipset. Ahora, ¿dónde van conectados todos estos equipos o todos estos componentes de los que se habló ayer? En algo llamado motherboard o tarjeta gráfica, tarjeta madre, perdón. En este caso vamos a hablar sobre la motherboard, que es algunas cosas como la BIOS, el UEFI, la batería CMOS, la importancia de la misma algunas piezas importantes de la motherboard que digamos tienes que conocer dónde están o para qué sirven a la hora de utilizar un ordenador. En este caso, en el video pasado, durante unos segundos mostré una computadora de sobremesa a la cual la desarmamos y utilizamos la placa madre de esa computadora, la cual está aquí, aquí está, ahí se aprecia mejor, creo. A ver, así, ahí está. De esta motherboard, lo primero que se nota a simple vista son tres piezas que destacan. Sería esta, que está cubierta, la RAM y el procesador. Sobre las piezas, digamos, se hablará más a detalle en unos momentos cuando tengamos una vista por encima o más cerca de lo que sería la motherboard. En este caso, así se ve una motherboard de manera frontal, sería así. Así, de manera trasera, como pueden ver, están ahí las soldaduras y se pueden ver los circuitos. Y así de manera lateral, aunque sería más interesante ver esta parte de aquí, que serían donde van conectados o donde están los puertos para los periféricos y salida de video. En este caso, entonces vamos a hacer un pequeño corte y así vamos a ver más de cerca las piezas centrales de una motherboard. Y bueno, aquí vemos una vista más detallada, más cercana de lo que es la motherboard. En este caso vamos a hablar de las piezas principales. Entre ellas vamos con lo que es los módulos de RAM. Los módulos de RAM, su función principal es la manera en la que se coloca la RAM. En este caso, estas son en DDR4. Su función principal básicamente es conectar esta RAM directamente al procesador para una mejor comunicación. En este caso del procesador tenemos el zócalo, que hay diferentes tipos de zócalo para los diferentes tipos de marcas y de procesadores. En este caso es intuitivo a la hora de comprar un procesador que te mencionen el tipo de zócalo que necesitas. Justamente debajo tenemos aquí lo que es un puerto PCI Express M.2, que es para almacenamiento, el cual suele ser mucho más rápido que los puertos SATA tradicionales que están justamente aquí y en este caso en el lateral también de la motherboard. Justamente aquí al lado tenemos el chipset, que en este caso está refrigerado. El chipset es el encargado de comunicar o mejorar la comunicación entre todos los componentes que se conecten a lo que sería la motherboard. Justamente también al lado tenemos los puertos PCI Express. Esta motherboard tiene 5 y uno de ellos está reforzado y suele ser el principal con la mayor velocidad, que sería este es de 16 pines. Estos son de menores pines, en este caso son de 4. Justamente en medio tenemos la pila. La pila es un tema que hablaré mucho más adelante y más detallado, su función y qué hace ahí. Aquí también tenemos lo que es el panel frontal, que son estos que están aquí, estos pines, el puerto de USB también, el COM, y aquí este es el puerto donde se conecta el de audio, que si seguimos esa línea nos lleva a este que está aquí, que es el módulo de audio de esta motherboard, y que está conectado al panel lateral, que ahora se explicará que como tiene. Tiene un puerto híbrido para teclado y ratón, puertos USB de diferentes velocidades que están aquí, aquí mismo un puerto Ethernet y los jack de audio. También tenemos aquí un serial de video, un puerto C y un HDMI.
Aquí también al ladito tenemos lo que serían los BRM, que son los encargados, que son estos que están aquí, perdón, aquí, son esos, que son los encargados de suministrar la energía a los componentes de manera de que no se quemen. En este caso, la alimentación, tenemos dos puertos, que sería este que es exclusivo de 8 pines, que es exclusivo del CPU o procesador, y de este lado tenemos el conector de 24 pines de la placa en general. Este no es específico, este alimenta toda la placa. Esos serían los componentes, digamos, centrales de la Model Board. Ahora vamos a hablar de lo que sería la pila CMOS, como es mayormente conocida. Esta pila tiene una función que es importante, por así decirlo, ya que hay personas que la verdad la placa puede funcionar sin la pila, eso es lo primero, porque su única función es mantener los datos del CMOS. El CMOS es básicamente toda la información que tenga la placa. Almacena lo que es la hora, la fecha, el año, la frecuencia de la RAM del procesador, los datos de la tarjeta gráfica y todo lo que esté conectado. El CMOS funciona también en lo que es la BIOS. La BIOS es la que se ejecuta primero a la hora de prender un ordenador. En este caso es la que prueba todos los componentes, que la RAM funcione, que... Muy bien, ahora vamos a hablar de componentes pequeños o diminutos o micro diminutos que hay en una motherboard. En este caso hablaremos solo de tres: transistores, condensadores y flip-flop. En este caso vamos a hablar primero de los transistores. Los transistores funcionan de la siguiente manera. Tienen tres partes principales: una que emite corriente, una que decide y una que manda corriente. Funcionan en base a ceros y uno, por así decirlo, energía o no energía. Su trabajo principal es, digamos, decidir si va a pasar o no energía en diferentes tipos de partes. Por ejemplo, básico en un componente es el procesador, que hay millones o miles de pequeños transistores que se manejan de esa forma, si permiten flujo de información en este caso, o electricidad o no. Es como un puentico que se abre y se cierra dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Luego tenemos los condensadores. Los condensadores son piezas mayormente voluminosas, en dado caso hay varios tipos, en los que se utiliza para almacenar energía y suministrarla cuando sea necesario. Hay diferentes tipos de condensadores, que son los siguientes. Los tipos de condensadores tenemos los siguientes: cerámico, tantalio, variable y electrolítico. Sus diferencias son en lo que sería el tamaño, la capacidad y sus usos. Por ejemplo, el cerámico suele ser muy pequeño, pero su capacidad es de baja a media y suele utilizarse para, digamos, cosas digitales como el filtrado, entre otras cosas. El electrolítico suele ser el grande, su capacidad suele ser muy alta y son más comunes usarlos en fuentes de poder o power supply. Lo que son el variable, como dice su nombre, su tamaño y su capacidad suelen ser ajustables. Se utilizan para la sincronización, por así decirlo, o lo más conveniente, digamos, en lo que se vaya a utilizar. Y por último tenemos el tantalio, que suele ser muy pequeño, pero su capacidad suele ser de mediana a muy alta y se utiliza para dispositivos compactos. Esos serían los tipos de condensadores que tenemos. Y por último tenemos lo que sería el flip-flop. El flip-flop tiene la capacidad de funcionar como memoria, tipo puede almacenar un bit de información, por ejemplo un 0 o un 1, un valor, y funciona de esta manera. Tiene una parte que se llama señal de reloj, o sea el clock, la cual si manda una señal, el flip-flop cambia su valor a uno nuevo, pero si este no cambia, digamos, o sea no envía una señal, el flip-flop se mantiene con el estado anterior, o sea con el valor anterior. Se puede utilizar para almacenar información temporalmente, ya que básicamente su definición o su funcionamiento es en base a eso, a almacenar un valor y en base a una señal cambiarlo o quedárselo si no recibe ninguna. En este caso, eso sería, digamos, todo con esa explicación. Ya hemos explicado lo que es una motherboard, sus partes, digamos, no todas, pero una gran mayoría de sus partes, las importantes, las pilas SMOS, lo que sería el SMOS asimismo, la BIOS y el tipo de BIOS y su funcionalidad. También lo que son los transistores, condensadores y por último los flip-flops.
Y bueno, ya con eso serían todos los temas que tenía propuesto hablar hoy. Y muchas gracias por escucharme y espero que todas sus dudas hayan sido aclaradas. Muchas gracias.